Voy a hablarles sobre abdomen agudo. Antes de hablarles sobre la patología de abdomen agudo, voy a hablarles un poco sobre la anatomía del abdomen. Conocemos que el abdomen es la zona que se encuentra entre el tórax y la cintura pélvica. El abdomen alberga la mayoría de los órganos más importantes para el funcionamiento del ser vivo. Y anatómicamente, se encuentra conformado por 9 cuadrantes, entre los que encontramos el epigastrio, los hipocondrios derechos e izquierdos, los flancos derechos e izquierdos, el mesogastrio o región umbilical, el hipogastrio, la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Esto se ha empleado así durante la historia para ayudar al mejor estudio de la ubicación de los órganos, para ayudar al diagnóstico certero de las enfermedades según el órgano donde se localicen. Luego de esto voy a hablarles sobre qué es el abdomen agudo. El abdomen agudo se conoce como una afección que se ve reflejada por un conjunto de causas o afecciones que principalmente atacan al abdomen y a sus órganos. Encontramos que el abdomen agudo es un dolor que normalmente no se retrotrae y duele al momento del tacto. El abdomen agudo se va a reflejar principalmente en el abdomen y en sus 9 cuadrantes. Además de esto, puede referirse a causas intraabdominales o extraabdominales. El abdomen agudo a su vez se clasifica en abdomen agudo médico, que puede tratarse con cuidados médicos normales, y el abdomen agudo quirúrgico, que se trata principalmente con quirófano. Encontramos que su diagnóstico principalmente se va a deber a dos principales pilares. A un pilar de paraclínicos, que se va a referir principalmente a hemogramas, leucogramas, estudios imagenólogos y perfil 20, como lo pueden ser la milasa y la lipasa. También encontramos, esto para denotar claro si existe un proceso de pancreatitis. También encontramos un diagnóstico que principalmente se va a variar más al punto de vista semiológico, que es un conjunto de pasos que debe seguir el médico para poder detectar un abdomen agudo. Entre estos pasos encontramos que primero debe realizarse un estudio de las fascias o de un estudio completo de la persona. Luego de esto debe realizarse una inspección abdominal para ver si hay heridas, marcas o cicatrices recientes. Luego de esto también debe realizarse un estudio de la actitud del paciente, si se refiere con mucho dolor, si le cuesta caminar, si se toca mucho el abdomen, etc. Luego de esto vienen las 3 partes principales, que serán la palpación para ver si hay procesos de ascitis, que se conoce como el llenado de líquido en la parte abdominal, también la percusión y la auscultación. Entre la clínica más importante del abdomen agudo encontraremos principalmente la hipotensión, la palidez, la fiebre, los procesos de astenia, también que se refiere obviamente a malestar general. Encontraremos dolor abdominal, que se refiere principalmente como cólicos que son progresivos, también la presencia de náuseas frecuentes y el poco tránsito intestinal. El agudo quirúrgico se conoce como todas las patologías que afecten a la región abdominal y sus órganos que tengan que implicar procesos quirúrgicos para poder salvar o sanar al paciente. Entre estos encontramos el abdomen agudo quirúrgico inflamatorio, oclusivo, hemorrágico y mixto. El inflamatorio se reconoce principalmente como el conjunto de patologías que ayudan a la inflamación del peritoneo, ya sea por gérmenes intra o extraabdominales. En la etiología más frecuente encontramos que se da principalmente por apendicitis, colecistitis aguda y problemas de irritación o de perforación de químicos. Los de irritación y perforación de químicos principalmente se ven reflejados a cuando estalla una úlcera estomacal y el ácido estomacal daña a órganos circundantes o tejidos circundantes. Entre la apendicitis encontramos que es más frecuente en niños y en adultos y se refiere a la inflamación del apéndice, debido a la presencia de placas en este de pus. También encontramos que la colecistitis aguda es más frecuente en ancianos o en adultos mayores, y esta principalmente se va a referir a la inflamación de la vesícula biliar debido a una obstrucción de ella gracias a los cálculos. Entre los síntomas encontramos que el dolor aparece en la zona umbilical y se irradia hacia el epigastrio o hacia la fosa ilíaca derecha. También encontramos que en este hay presencia de náuseas que son progresivas mientras va avanzando más el problema. El tránsito intestinal no se ve afectado por completo, ya que puede seguir habiendo tránsito intestinal, y también encontramos que existe una inflamación del peritoneo, por lo tanto va a haber fiebre y sensación de palidez e hipotensión si no es tratada a tiempo. Ahora voy a hablarles sobre el oclusorio. El oclusorio, como su nombre lo indica, se refiere a todas las patologías que ocurren en el abdomen o en sus órganos debido a procesos de oclusión, que pueden ser mecánicos o vasculares o neurológicos. Entre los vasculares encontramos los procesos de trombosis y de isquemia,
mesentéricas, y entre los mecánicos encontramos por oclusión de las luces intestinales, también por tamponamientos de cuerpos extraños, y también encontramos por la adherencia de cuerpos extraños en la parte exterior de los órganos, que van a ayudar a la compresión de los mismos. En su etiología encontramos que en los adultos, ya sean mujeres y hombres, es más frecuente que se den por la presencia de hernias intra o extraabdominales. Las hernias son protrusiones de órganos y tejidos a través de huecos o espacios anormales que hay en el organismo. También encontramos que en los ancianos se da principalmente por procesos de trombosis o de isquemias mesentéricas, mientras que en los niños y en los jóvenes se da principalmente ya sean por oclusiones gracias a parásitos. En este el tránsito intestinal obviamente está completamente dificultoso, así que está completamente detenido. Los dolores se irradian cerca de la zona umbilical, y los pacientes refieren a que son dolores similares a cólicos que son constantemente progresivos. También es bien sabido que el abdomen oclusorio no tiene casi presencia de vómitos. Lo que sí refiere es una distensión abdominal completamente exagerada. Voy a hablarles sobre el hemorrágico. En el hemorrágico encontramos que se debe principalmente a la extravasación de los tejidos, es decir, existe sangre circundante en el peritoneo que no está en su lugar adecuado. Esto va a darse principalmente por varias razones etiológicas: por la ruptura de un aneurisma, por la ruptura gracias a un traumatismo de algún órgano, también sea principalmente por la ruptura de úlceras, también por embarazos ectópicos, o en su causa también por ruptura de quistes o por factores endometriales. Encontramos que el hemorrágico en las mujeres, obviamente el factor epidemiológico más recalcado son los embarazos ectópicos. Los embarazos ectópicos son los embarazos que ocurren fuera del útero. Encontramos también que dentro de los adultos, entre las más frecuentes encontramos que es la ruptura de úlceras y también sufrir por traumatismo o la ruptura de quistes, es decir, en los adultos hombres, y igual en los adultos mayores. Encontramos que en el hemorrágico el paciente refiere náuseas que son progresivas, es decir, mientras la sangre se va derramando más, es decir, existe una hemorragia interna, esto va a ir principalmente irritando los órganos del peritoneo, ocasionando náuseas. También encontramos que existen factores como lo son, primero, palidez, hipotensión, arritmias excesivas debido a que la persona se está desangrando, y también síndromes sincopales. Otra causa súper importante, o mejor dicho, otro síntoma súper importante es que debido a la isquemia que habrá en los órganos, ya ven los intestinos, no habrá un tránsito intestinal óptimo. Luego encontramos el mixto. El mixto se conoce como la conjunción de los tres antes mencionados en uno solo. Es decir, un abdomen agudo quirúrgico de inflamación, de oclusión y hemorrágico. Entre estas causas etiológicas podemos encontrar, entre las más frecuentes son obviamente la pancreatitis y los fibromas. También la torsión de los omentos o la ruptura espontánea por traumatismos también de órganos. Encontramos que en los hombres o en las personas adultas y también de la tercera edad se debe principalmente a la pancreatitis. La pancreatitis se conoce como la inflamación del páncreas debido normalmente al abuso de drogas como lo son el alcohol. También encontramos que en las mujeres se da principalmente por la presencia de fibromas, que son neoplasias benignas que aparecen en el periodo de la fertilidad de las mujeres en el útero. También encontramos que entre sus síntomas se encuentra el dolor brusco y repentino que no se retrotrae y va a verse principalmente irradiado en el cuadrante abdominal en donde sea el órgano afectado. Ahora, el abdomen agudo médico. El abdomen agudo médico se conoce como la serie de patologías que afectan directamente al abdomen. Claro, este conjunto de patologías puede ser intra o extra abdominales. Aparte de todo esto, este tipo de abdomen agudo no requiere un tratamiento directamente quirúrgico, sino que puede ser tratado también con fármacos. Encontramos que se debe principalmente a cuatro causas: a causas abdominales, torácicas, metabólicas o neurológicas. El abdomen agudo médico abdominal principalmente se refiere a todas aquellas patologías que se encuentren directamente en el abdomen. Etiológicamente hablando, encontramos que se deben a patologías, ya sean como la hepatitis, a las inflamaciones no infecciosas del peritoneo y también a problemas de vasculitis. La hepatitis se ve principalmente reflejada en niños, jóvenes y adultos y
y obviamente en ancianos que no hayan sido nunca vacunados contra la hepatitis. La hepatitis es la inflamación del hígado que ocurre debido a la exposición del cuerpo al virus de la hepatitis. También encontramos que se ve principalmente por infecciones, mejor dicho, inflamaciones del peritoneo debido a no infecciones. Esto principalmente ocurre en los adultos mayores que no pueden digerir todo tipo de comida. Encontramos también que existen causas torácicas que van a venir principalmente del tórax. Entre estos encontramos el infarto del miocardio en su cara antero inferior, que se irradia hacia el epigastrio. Encontramos también las neumonías de base que afectan a las pleuras viscerales y parietales, y también encontraremos principalmente a los procesos de pericarditis. Los procesos de neumonía principalmente se afectarán a los bebés, a los adultos y a los ancianos que no hayan sido vacunados contra la neumonía. Y también los infartos agudos al miocardio principalmente se verán influenciados a los adultos y a los adultos mayores. También ahí existen causas metabólicas que van a verse reflejadas principalmente en factores endógenos o exógenos. Exógenos como las intoxicaciones por plomo, que ocurrirían principalmente en las personas que trabajan con derivados del petróleo, como lo puede ser con la gasolina. Y también endógenos, como lo son las personas que tienen cetoacidosis diabética. Y factores neurológicos. Un factor neurológico bastante común es la reactivación del virus de la viruela en el organismo. Eso se conoce como el herpes zóster. El herpes zóster, cuando se relaciona o cuando está cerca de la región abdominal, puede comprometer los nervios abdominales, que va a producir un abdomen agudo médico. Este tipo de abdomen agudo médico puede ser tratado con antiespasmódicos normalmente. Además de todo esto, se conoce que alrededor del 50% de los dolores, o mejor dicho, de los abdomen agudos médicos, se debe principalmente al DAI, que se conoce como el dolor abdominal inespecífico. Bueno, entre las complicaciones y los grupos de riesgo encontramos que principalmente los grupos de riesgo más importantes son las personas que tienen malformidades congénitas en el tracto digestivo y también las personas que van a padecer de VIH o de SIDA. Ahora, entre las complicaciones encontramos principalmente la muerte. Está claro que el abdomen agudo médico tiene menos sensibilidad al momento de la palpación que el quirúrgico. El médico puede ser tratado con fármacos, mientras que el quirúrgico requiere un tratamiento en el quirófano. Ahora, también está bien dicho que el abdomen agudo aparece en un rango de 24 horas. Y si la persona que lo padece no acude al médico, puede acarrear la muerte. Entre el tratamiento más frecuente que encontramos está la antibiótico terapia, la suministración de analgésicos y de antiespasmódicos.